Vamos a la actualidad, César. Hay más de 30.000 prófugos de la justicia, 1.600 deberían estar presos. A esto también se refiere la AGECH, la Asociación de Gendarmes de Chile, en la voz de su presidente nacional, Pablo Jaque. ¿Cómo está, Pablo? Buenas tardes, Julio César, gusto saludarle. Bueno, un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Hartos temas tiene Gendarmería hoy día en la agenda, muchos temas. Por lo menos siento que eso es positivo, no sé cómo lo ve usted. Bueno, a partir de la lamentable muerte del oficial mayor Palma, evidentemente se volvió a instalar un tema relevante que tiene que ver con la seguridad del país y por... Tenemos nuevamente a Pablo, ahí está con nosotros. Pablo Jaque. Pablo, cuéntenos, pues estábamos hablando, le decía yo como para empezar a conversar, que había varios temas de gendarmería que estaban en la agenda, lo que encontraba positivo para visibilizarlos por lo menos. Así es, a pesar de lo terrible que es el contexto de la muerte de un carabinero, nuevamente se vuelve a relevar el tema más importante que hoy día tiene el país, porque en materia de seguridad, Julio César, y por cierto que para nosotros los funcionarios penitenciarios es súper importante poder dar a conocer todas nuestras necesidades y lo que durante este último tiempo hemos venido instalando respecto a las carencias y la precariedad que presenta nuestro sistema. Bueno, hay varios temas. Espérenos un segundito, por favor. Un segundito, espérenos, Pablo, que nos interesa mucho hablar con usted, pero está hablando los abogados en este instante, ¿no es cierto? Está Carla Padilla y Carla. Seguimos, pues, y retomamos, además. No solo seguimos, además retomamos la conversación que teníamos después de ese quiebre importante, noticioso, con los abogados, ¿no es cierto?, de los imputados, los detenidos, hasta esta hora de la tarde. Estamos con Pablo Jaque, presidente nacional de la AGECH, ¿no es cierto?, quien realiza un llamado a la unión y a preocuparse por los temas de gendarmería. Conversamos de lo importante que estén en la agenda, Pablo. A su juicio, ¿cuál es el tema más relevante para tocar de gendarmería? Bueno, Julio César, las debilidades que presenta el sistema penitenciario son tan amplias y un abandono desde hace tantos años que en realidad hoy día con el fenómeno delictual nuevo que enfrenta el país, la verdad, y disculpen lo coloquial, nos estamos quedando bastante pueblos atrás respecto de cómo está operando la delincuencia hoy en día. La falta de una infraestructura que nos permita realizar una segregación adecuada, el equipamiento que requiere nuestro personal, los vehículos fiscales, un buen equipo de comunicación y sobre todo, Julio César, una demanda histórica que tienen los trabajadores respecto a regular de manera definitiva una carrera ascensos regulares y de esta forma tener el reconocimiento que se merece respecto al trabajo que realizan los funcionarios y funcionarios a nivel nacional. ¿Y qué falta para eso? ¿Organización? ¿Voluntad política? ¿Una reorganización? Yo creo que obedece a voluntad política, Julio César. Nosotros en todos los gobierno hemos venido haciendo llamados y generalmente usted sabe que hemos tenido que llevar a muchas veces movilizaciones ante la sordera del mundo político respecto de la importancia del sistema penitenciario. Nosotros catalogamos, nos sentimos abandonados y de alguna u otra forma que hemos sido condenados al hacinamiento y a la violencia que existe hoy día al interior de las cárceles en nuestro país. A pesar de todo, Julio, el personal día a día se esmera por cumplir bien su labor y tener, por ejemplo, los mejores índices en Sudamérica respecto a la evasión desde las unidades penales. ¿Qué pasa? ¿Se perdió el respeto un poco por los gendarmes también dentro de las cárceles? El otro día dirigentes decían precisamente que cuando se inauguraba la cárcel de alta seguridad nuevamente, que ustedes decían, los gendarmes, que se debería llevar también, ¿no es cierto?, a los internos que atacan a gendarmería, que ponen en riesgo sus vidas, deberían llevarlos también a esta cárcel de alta seguridad. ¿Qué son señales que debiese dar el sistema respecto a la protección de nuestros funcionarios? Nosotros nos enfrentamos a perfiles criminológicos diversos.
a internos que presentan un alto grado de delictual, como hay otros internos que cumplen pena y son de baja calidad delictual. Entonces, por eso hoy día se instala la necesidad de tener régimen diferenciado respecto a la privación de libertad de cada uno de ellos. Y por cierto, en ese régimen diferenciado, que debe tener una estructura más rígida, tienen que estar insertos todos aquellos internos, aquella población penal que vulnere o atente contra la integridad física de algunos de nuestros funcionarios. Hoy en día, un interno que agrede a un gendarme lo sacan de una unidad penal por medida preventiva a otra, pero sigue teniendo el mismo régimen normal que tenía en la unidad anterior. Así que en realidad, como se dice por ahí, prácticamente la agresión a un funcionario le sale gratis. Claro. Sigue teniendo el mismo trato en otro lado nomás. Por eso lo de la cárcel de alta seguridad, ¿no? Exactamente, pero esperamos que exista la voluntad también para normar un nuevo régimen que permita tener un régimen más acotado y más estricto respecto de aquellos delincuentes que tienen un alto nivel criminológico, tengan un régimen distinto, que en el fondo también permita que el modelo conductual que ellos no quieren cambiar estando presos le signifique que el día de mañana, que las condenas al ser más duras, lo piensen dos veces al momento de delinquir o de atentar contra la integridad física de un funcionario. Julio César, ayer tuvimos la agresión de un funcionario en Puerto Montt, le cruzaron su brazo con un estoque, y hace pocas semanas tuvimos una agresión en Arica, donde también a un funcionario lo agredieron con un arma cortopunzante. Entonces, son señales que de verdad que a nosotros nos preocupan y, por cierto, se tienen que tomar medidas en ese respecto. Pablo, ¿y por qué tanto estoque, tanta arma blanca dentro de las cárceles? Hay que entender que es un fenómeno y una cultura delictual donde evidentemente quienes ingresan a una unidad penal, que además tienen el contexto de tener mucho hacinamiento, muchas de la rivalidad o los problemas que tienen en la calle, ellos los traspasan al interior de las unidades penales, y muchos de esos conflictos se intentan resolver utilizando parte de la misma infraestructura que le entrega Gendarmería, ya sea las literas o inclusive infraestructura estructural de la unidad, donde ellos hacen sus armas para justamente protegerse de la banda contraria o de eventuales ataques que puedan sufrir por parte de otros internos. Nos quedan internos muy solos, ¿no? Internos que quedan a merced de los más experimentados. Que tenemos un problema grave, Julio César, respecto de la cantidad de funcionarios que hoy día están trabajando en trato directo con la población penal. Hemos tenido un incremento sobre todo en las prisiones preventivas, y por cierto que el personal que hoy día está en las unidades penales no da abasto para poder realizar un control o la seguridad al interior de la unidad penal como debiese ser. Más bien la privación de libertad hoy día se hace circunscrito a como funcionarios de Gendarmería a evitar las evasiones al interior de las unidades penales, y ahí tenemos estándares bastante altos respecto al cumplimiento de las prisiones preventivas, a pesar de las necesidades que nosotros hemos venido instalando durante el último tiempo. Se habla de hacer más cárceles más modernas. ¿Qué piensa usted? O sea, la verdad que la clase política no ha entendido respecto de este fenómeno delictual, y en realidad hoy día las prisiones preventivas, ¿qué es lo que exige la ciudadanía, Julio César? Hoy día que la persecución penal sea más efectiva. Claro. Y eso significa para nosotros, por cierto, un estrés al sistema penitenciario, porque hoy día el nivel de hacinamiento que presentan nuestras cárceles es tremendo. Entonces, por cierto que se requieren más cárceles. Ahora bien, cuando le decía coloquialmente hace un rato, nos estamos quedando bastantes pueblos atrás. Bueno, las cárceles en Chile no se construyen de un día para otro, no. Toman años. Entonces la realidad que vivimos hoy día, hay que hacerse cargo y de una u otra forma discutirnos qué queremos de aquí en adelante el sistema penitenciario. Y sin olvidar, Julio César, algo bastante relevante. Además de la privación de libertad, Gendarmería a través del Ministerio de Justicia tiene el rol de reinsertar a la población penal, reinserción que hoy día prácticamente es nula en el sistema penitenciario. Ya, pero por ejemplo alguien sale, ¿no es cierto? Sale de la cárcel. ¿Hay un plan de seguimiento con ellos para hablar de reinserción?
Se está encima La de verdad, estas Julio, personas, se conoce dónde van, dónde están, se hace un informe, porque uno ha visto varias veces informes de gendarmería que recomiendan, por ejemplo, que no salga esta persona. Recuerdo muy bien el informe de gendarmería del asesino del Cabo Florido. El informe decía que no estaba apto para salir porque volvía al mismo ciclo y al mismo núcleo de la delincuencia, porque no tenía una red de contactos que era capaz de sacarlo de esa vida. Y efectivamente vuelve a tener un arma y al final termina dando muerte al Cabo Florido, ¿no? así es, Julio. El seguimiento postpenitenciario se hace bastante complejo, y más aún hoy como está dado el tema de la delincuencia. Yo creo que tenemos que discutir como país cómo hacemos la intervención mientras el privado de libertad cumple su condena. Uno entiende que hoy día la ciudadanía exige que mayor privación de libertad, pero no nos hemos entendido como sociedad que un interno que va a ser condenado a 10 años, Gendarmería o el Estado de Chile tiene que entregar una batería de herramientas en materia de reinserción que permitan modificar la conducta delictual que tiene ese interno que ha hecho de su vida un delito. Entonces hay que entender que tiene 10 años de condena, cuando cumpla los 10 años va a salir al medio libre. Y si en ese periodo no se ha hecho nada por modelar esa conducta, lo que tenemos es un delincuente que a lo mejor va en potencia, porque justamente hoy día las cárceles están catalogadas como escuelas del delito, donde al existir un hacinamiento, evidentemente el contagio criminológico afecta a la población penal de alta y baja calidad delictual. Entonces, tenemos que entender que el sistema penitenciario cumple dos roles importantes. Por una parte, reitero, la privación de libertad, y por otra parte, que se tienen que llevar a cabo programas de reinserción que sean efectivos, que hoy día no se están llevando a cabo, Julio César, justamente porque la privación de libertad ha sido el objetivo primordial. Y en base a eso, y gran culpable de ese, el hacinamiento que hoy día presentan las unidades penales a lo largo del país. Así es. ¿Por qué tanto celular? Es lo que la gente más me comenta acá en el WhatsApp. ¿Por qué tanto celular adentro de las cárceles? Yo recuerdo, Julio César, que usted entrevistó al presidente de la República hace un tiempo atrás, y en ella se comentaba también, se hacía mención respecto a las distintas vías de ingreso que tienen los teléfonos celulares, a través de visitas, a través del lanzamiento, y por cierto que no podemos también nosotros evitar de algunas políticas que eviten el ingreso, pero por sobre todas las cosas, y el presidente lo dijo en esa entrevista, el diagnóstico ya está hecho. ¿Qué es lo que se requiere hoy día? Inhibir esa señal al interior de las unidades penales. Y llevamos hablando de este tema años, y no existe la voluntad política definitivamente de ponerle un par a esta situación, sabiendo todos nosotros que muchos de los delitos que hoy día se cometen en el exterior de las unidades penales justamente son planificados desde el interior de las unidades penales. Eso ya es conocido por toda la opinión pública. ¿Pero qué se ha hecho al respecto, Julio César? Nada. ¿Por qué? Porque esto requiere inversión. Y cuando hay materia presupuestaria de por medio, evidentemente todo el mundo tiende a ser los sordos, porque pareciera que invertir hoy día en el sistema penitenciario es antipopular. Bueno, la verdad es que es un caso muy difícil porque se transforma en un círculo vicioso. ¿Ah? Realmente, ¿cuántos casos vemos de gente que repite? La estadía en la cárcel, de reinserción, nada, ¿no es cierto? Y uno queda... Porque cuando sale a delinquir esta persona. Se habla siempre de los sueldos de gendarme, de gendarmería. ¿Cómo está hoy día ese tema? Los sueldos de gendarmería generalmente se estancan, Julio César, ante la falta de voluntad de poder estructurar una carrera adecuada para los funcionarios que le permitan ir obteniendo ascensos dentro de una cantidad de años que en realidad sean los óptimos. Tenemos funcionarios, y hoy día vamos a enfrentar una crisis en materia de estancamiento donde vamos a tener funcionarios estancados por los próximos 10 años en un grado. Y eso en la práctica también le significa que en los próximos 10 años un mejoramiento de sueldo de él no va a existir. Entonces, si bien es cierto, los distintos gremios que existen en gendarmería hoy día
no hemos relevado nunca respecto a la cantidad de salarios. Sí, lo que hemos relevado siempre es respecto a que existe una carrera que le permita a los funcionarios, cuando ingresa a la escuela institucional, saber que en una cantidad de años determinados él va a poder optar a los grados superiores de cada uno de los escalafones. Eso hoy día nadie se lo puede garantizar a los funcionarios. Cada vez han existido más trabas para que el funcionario pueda ir desarrollando su carrera funcionaria, y eso también, ¿sabe, Julio César? Significa que mucha gente del exterior no se interesa por ser gendarme, y ese también es un problema de Estado. Entonces hoy día tienen que existir las garantías y evidentemente beneficios y incentivos para que efectivamente nuestros jóvenes hoy día se interesen por esta carrera. Un plan de cárceles, pero un plan de cárceles que estén aisladas, ¿no? Si hay, porque vemos cárceles que están muy cerca de poblaciones, de lugares, o se van armando las poblaciones cercanas a las cárceles, entonces todo se dificulta más. Por supuesto, lo decía ayer el ministro de Justicia en una entrevista, que hoy día uno de los grandes temas es que nadie quiere tener una cárcel cerca de su casa. Y ese se entiende que podría ser uno de los motivos por qué no se ha avanzado en materia de infraestructura. Pero por cierto que se tienen que construir más cárceles. Hay espacios desocupados hay. Es que yo creo que es falta de voluntad, Julio César. Yo creo que, mire, como yo se lo decía, nosotros nos han condenado a la violencia y a hacernos cargo de un sistema penitenciario que está completamente precario y que ha sido olvidado por todos los gobiernos de turno, y no han entendido la necesidad y la importancia que tiene el sistema penitenciario para el país en materia de seguridad. Entonces, yo comparto con usted, espacio hay. Es una falta de voluntad por querer avanzar. Y las cárceles no se construyen de la noche a la mañana, y hoy día nos encontramos con un contexto de violencia y de inseguridad del país que a nosotros nos preocupa, mientras se aumenten las prisiones preventivas al interior de las unidades penales. Porque hoy día no tenemos espacio, Julio César, para segregar y para poder tener un buen control de la población penal. Entonces se requiere en cárcel en el lugar donde existe una política de Estado, y ellos lo resuelvan, pero evidentemente se requieren más espacios de reclusión. Bueno, la verdad es que se nos fue el tiempo, Pablo, pero queda invitado para más adelante, para seguir desmenuzando estos temas. Le enviamos un abrazo gigante, que esté muy bien. Un abrazo, Julio César, saludos. Gracias, Pablo. Gracias. Nosotros hacemos el alto, volvemos de inmediato.